Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a este cuarto panel de esta jornada. Vamos a comenzar con este panel. Lo que va a ser y lo que puede ser las perspectivas de la Unión Europea tras la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Esto es algo que a nivel europeo nos está complicando la vida, sin participar directamente, pero que sí me gustaría un poco dedicarle unas reflexiones esta noche para ser compartidas con todos ustedes. En primer lugar, les recuerdo que la naturaleza jurídica de la Unión Europea es la de una organización supranacional que camina hacia una federación, hacia una organización federal. No es intergubernamental, a diferencia de lo que ocurre con otros procesos de integración como el de Mercosur. Por tanto, nosotros somos una organización supranacional, insisto, que camina claramente hacia una federación. Entonces, la Unión Europea tiene una serie de principios y una serie de valores que están en el artículo 2 del Tratado de la Unión y además en la jurisprudencia, porque los principios son creación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, jurisprudencia que en algunos casos, como es el mío en concreto, y no ahora, sino desde hace 40 años, estoy definiendo y defendiendo que es fuente obligatoria del derecho de la Unión Europea. Ciertamente que por debajo de los tratados y por debajo del derecho derivado, pero es fuente obligatoria. Y por tanto, esos principios se constituyen en los pilares sobre los que se sostiene el edificio de la Unión Europea junto a los valores que sí están establecidos en el artículo 2 del tratado y que ya se ha hecho mención esta tarde incluso por la profesora Coccelli de algunos de ellos, del propio artículo 2. Esa naturaleza jurídica que tiende hacia la federación nos implica que haya una regulación de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea. El Tratado Non Nato Constitucional en el año 2005 llevaba implícita dentro del texto del tratado, llevaba la Carta Europea de Derechos Fundamentales, carta que requirió ser sacada del texto del tratado para pasar a formar parte en anexo del Tratado de Lisboa. Y, lógicamente, se habla de ella en el artículo 6 del propio tratado. Pero yo pienso que de derechos fundamentales se habla en exceso. Parece como que estamos siempre queriendo meter los derechos fundamentales en Europa porque tenemos temor a que no se cumplan. Y es que realmente a veces no se cumplen. Aunque estén regulados, aunque el artículo 6 hable de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y le dé idéntico valor, la equipare a lo que es los tratados, es decir, la Carta es derecho originario, está por encima del derecho derivado, está en igualdad con los tratados, pues pese a ese contenido, digo, del artículo 6 y a la propia Carta de Derechos Fundamentales que está implícita también en el tratado, tenemos más alusiones a los derechos fundamentales. Casi continuamente en el tratado nos encontramos alusiones a derechos fundamentales. Encontramos derechos fundamentales cuando hablamos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, Convenio de Roma de 4 de noviembre del 50. Lo tenemos en el Tratado de la Unión Europea, artículo 6, se habla del convenio. No solo se habla, sino que se dice que la Unión Europea debería de adherirse al convenio. No solo los Estados miembros, que ya lo estamos, sino la propia Unión Europea. Y ahí están las negociaciones. No voy a entrar en ese tema porque realmente sería para echarle de comer aparte, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar en ese asunto. Pero es que además de la
Carta y además del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales, tenemos, que también son mencionadas en el artículo 6, las tradiciones constitucionales de todos los 27 Estados miembros, que todos ellos regulan los derechos fundamentales. Por tanto, las tradiciones constitucionales también forman parte del acervo comunitario y, por tanto, hay una extensísima regulación de derechos fundamentales que luego, como se sabe, a veces se incumplen, se violan, como es el caso de lo que está ocurriendo en este momento con Polonia o con Hungría o con Chequia o con algún otro país ha ocurrido. Esto, el propio tratado establece mecanismos para salvaguardar el cumplimiento de esos derechos fundamentales. Es el artículo 7, el artículo siguiente al que he mencionado antes. Pero ojo, porque ese es un artículo que yo soy muy crítico con él. Yo establecería mayores exigencias, mayores niveles de exigencia, mayores sanciones para los Estados incumplidores. El mecanismo para controlar la violación del derecho de la Unión Europea, que está en el artículo 7, se reduce simplemente a eximir o sacar del proceso de toma de decisiones de la Unión de una manera temporal mientras dure el incumplimiento o la violación del derecho fundamental por parte del Estado miembro, privarle a ese Estado miembro de la posibilidad de participar en la toma de decisiones de la Unión Europea, siendo que naturalmente las decisiones que se adopten le van a afectar directísimamente a ese Estado. Por tanto, está bien, pero no es que se le eche de la Unión Europea, no es que a la tercera vez o a la cuarta o a la novena vez que se le pille incumpliendo o violando, se le pueda echar de la Unión. No, aquí no se puede sacar a nadie mientras no quiera salirse, pero sí se le puede sancionar privándole de participar en la toma de decisiones de una manera temporal. Pero, y aquí está la crítica, no estaría mal esa sanción si se aplicase, pero es que no se aplica nunca. Porque hoy por mí y mañana por ti. Esa es la política que existe a nivel de la Unión. Hoy por mí, mañana por ti. Hoy tú incumples y yo... Es que hace falta un procedimiento muy complicado con unas mayorías muy importantes, reforzadas, para poder sacar adelante la sanción. Y los unos se escudan en los otros y al final nadie es sancionado. Hasta ahora a nadie se le ha sancionado por vía del artículo 7. Como sabéis, seguramente se ha hecho un reglamento una vez que los Next Generation, de los que luego nos hablarán nuestros compañeros, se pusieron en marcha, pues para que se pudieran asignar a los Estados miembros esos fondos para la recuperación, pues se estableció un reglamento de condicionalidad para otorgar los fondos o congelar los fondos para esos países incumplidores o violadores de los derechos, del derecho de la Unión Europea, ¿no? Así, estos países, que eran Polonia y Hungría concretamente, recurrieron en recursos de anulación al Tribunal de Justicia el contenido de ese reglamento. Ese reglamento, y a través de una sentencia de 16 de febrero, recientísima, de hace un par de meses, pues el Tribunal de Justicia desestima el recurso de anulación planteado por Polonia y por Hungría, que violan el Estado de Derecho, y por tanto el reglamento sigue en vigor y no ha sido derogado como pedía Polonia y Hungría. En fin, en este contexto de aplicación y de derechos humanos, nos encontramos que de repente surge un conflicto bélico una vez más en Europa. Tenemos la virtualidad de que los muertos los ponemos los europeos. El territorio siempre es Europa para las grandes guerras en el mundo. Los muertos los ponen en Europa, los ponemos los europeos,
y las armas las traen de muchos sitios y los combatientes son de muchos sitios, no solamente europeos. Bueno, en este caso, ¿qué ha ocurrido con Rusia desde el año 2014? Bueno, por un lado, y lo diré telegráficamente, bueno, se ha producido la ocupación de Crimea y del Donbass. Y hemos estado todos atónitos, pero hemos dejado hacer. La Unión Europea, aparte de interrumpir las relaciones que se estaban negociando con Rusia para un acuerdo preferencial, pues aparte de paralizar eso, no se han tomado más medidas. Y esto que está pasando se veía venir, lo veíamos venir todos. Pero la Unión Europea no ha hecho nada por prever o prevenir. Y lo que ha hecho Rusia es anticiparse a lo que iba a hacer un poquito más tarde. Esa invasión de Crimea y del Donbass ya anunciaba desde el año 2014 que Rusia quería recuperar el territorio que había perdido con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Y evidentemente ese poderío, esa pérdida de poderío, de liderazgo de la extinta Unión Soviética, pues a este señor Putin, por llamarle algo, señor, que no se lo merece, pues se le ocurrió un buen día decir, me anticipo e invado. No me espero más. Me anticipo e invado. Lógicamente está jugando con fuego, porque, claro, en el mismo momento, la OTAN, que está en Europa también básicamente, aparte de Estados Unidos y Canadá, pues la OTAN estaba abierta. De hecho, se han incorporado países de la órbita soviética antigua, se han incorporado conforme han ido entrando en la Unión Europea, se han ido incorporando. La OTAN ha ido aumentando su tamaño. Y los estados orientales, que antes eran parte del Pacto de Varsovia y satélites o integrantes de la Unión Soviética antigua, pues se han pasado a la OTAN. Y son miembros de la OTAN y son miembros de la Unión Europea. La caída del muro de Berlín y el replanteamiento de las relaciones este-oeste es algo que está sobre la mesa. Hay una nueva visión de lo que es la soberanía. Pero eso no lo entienden algunos. La soberanía de los estados es la idea moderna de soberanía. Cuando se produce un proceso de integración, no se pierde la soberanía. Pregúntenle a los ingleses si han perdido un solo ápice de su soberanía y se han ido cuando lo han querido. Aquí en la integración no se pierde la soberanía, se comparte la soberanía, se pone en común las parcelas soberanas de los distintos Estados miembros. Pero nadie pierde nada. Todo el mundo es dueño de su soberanía, pero la pone en común, la hace copartícipe con los demás, suma con los demás. Bueno, esa idea no la tienen muy clara algunos países y algunos estadistas, pues todavía menos, ¿no? Y eso lógicamente implica y está implicando una descomposición territorial en Europa. La Europa del Pacto de Varsovia y de la OTAN de los años 80 no tiene nada que ver con lo que es en la actualidad el territorio de la Unión Europea y de la OTAN. Ni los fines de la Unión, ni tampoco los fines de la OTAN se han visto modificados, lógicamente, por la propia dinámica del proceso. Cualquier país del mundo tiene derecho a pertenecer y a participar en cualquier organización de carácter político, comercial o militar, pero ya está bien de pensar que se le puede prohibir a un Estado soberano participar en los procesos que le dé la gana. Es algo inadmisible absolutamente. Esto nos está provocando una nueva configuración de Europa. Hay un afán de supremacía de Rusia porque ha visto, como decía antes, que estaba perdiendo su poderío y lo que era
el liderazgo que ocupaba antes. Es el señor Putin, ese afán de supremacía ruso, es el señor Putin y sus amigos y sus mecanismos, no voy a definirlo. El señor Putin como estadista y quienes le acompañan en el poder, incluidas las empresas y los bancos. Lo que ha habido claramente es una invasión de un Estado soberano, que es Ucrania, que empezó en el 2014, pero que ahora se está ratificando antes de que sea demasiado tarde, porque Ucrania estaba ya, o está pidiendo, por un lado, la adhesión a la OTAN. Ahora ha hecho marcha atrás, porque claro, cuando ha visto que se lo están invadiendo, precisamente por eso, pues ha dicho, vale, retiro, no voy a pedir mi adhesión, por ahora, claro, porque, insisto, faltaría más que no pudiera entrar donde le dé la gana. Y ahora la OTAN se está revelando como una organización de paz. Antes era por oposición al Pacto de Varsovia, en la Guerra Fría. Ahora es una entidad que está garantizando la paz en los países que estamos dentro de la OTAN. Por tanto, es una organización de paz, no es de guerra. Eso sí, va a defender, lógicamente, a cualquier Estado miembro que sea atacado por un tercero. De modo que se ha producido una decisión unilateral de Rusia y se ha iniciado una guerra estúpida y una guerra sin sentido ninguno, que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, que preveemos que dure mucho tiempo, que está provocando muchos problemas ya en países europeos, aunque no participemos en la guerra, pero que está provocando problemas serios. Y como no, a Rusia también, porque la Unión Europea y Estados Unidos no están con los brazos cruzados. La OTAN no ha entrado en el conflicto, pero sí está, a través de los Estados miembros, llegando a armar con las más sofisticadas armas a los ucranianos para que hagan frente a la sofisticación rusa también en armamento. Lo último es de hace un par de horas, ustedes quizá lo habrán visto también, o lo habrán oído, lo habrán leído, que Estados Unidos va a mandar unos misiles con una precisión y un alcance extraordinario, que Rusia no admite que Estados Unidos le dé a Ucrania y amenaza con que tengan cuidado. Acabo de oír en la televisión y de ver al ministro de Exteriores ruso advertir a Estados Unidos y al mundo de que tengan cuidado con los misiles que le están dando a los ucranianos, porque Rusia no va a tolerar el uso de esos misiles en territorio ruso. Pero bueno, pero qué sinvergüenzas, porque no tienen otra palabra para ser definidos, al ministro de Asuntos Exteriores. ¿Cómo es capaz de decir y de poner condiciones a terceros cuando ellos están haciendo lo que les da la gana y masacrando a un Estado soberano europeo? Estimado profesor, perdón que lo interrumpa, si podría ir concluyendo, por favor. Sí. La verdad es que el tema da para mucho y no, estas horas yo decía que era todo ponerse a hablar. Ponerse a hablar y a indignarse, porque uno hablando de este tema no tiene más remedio que indignarse. La reacción y la respuesta de la Unión Europea y de la OTAN, ya he dicho que bueno, estamos repensando el tema de la defensa en Europa. La Unión Europea como tal no tiene una organización de defensa, pero sí está previsto en los tratados que lo haya. Nos hemos amparado en la OTAN, pero yo soy de los que pienso que al margen de la OTAN deberíamos de estar pensando en salir no salir, sino seguir en la OTAN, pero nosotros como Unión Europea
hacer y armar nuestra propia organización de defensa europea. Porque ¿saben qué pasa? Estados Unidos apoya cuando le interesa, pero cuando no le interesa, no apoya. Y Europa se encuentra sola, sin defensa europea, sino en el marco de la OTAN. Y el día que Estados Unidos quiera decir no me interesa apoyar, no me interesa ese tema, pues nos dejan tirados y nosotros no tenemos nada que hacer. Así que hay que organizar la defensa. Esto ya se está haciendo. Alemania, han visto ustedes cómo se está relanzando el gasto en armamento. En la propia España se ha dicho antes de ayer o ayer que se sube al 2% el gasto en armamento para los próximos años. Por tanto, todos nos estamos poniendo en esa línea. Hay que organizar un desarrollo de la Europa de la defensa al margen de la OTAN. Y tenía muchas más cosas para decirles, pero efectivamente los 20 minutos, me quedan un par de ellos todavía por consumir, pero les diré nada más que la Unión no puede permitir que Rusia produzca hambruna, que es otro tema que también. Hambruna en el mundo. Ayer se reunió el Consejo Europeo y se invitó y participó el presidente de la Unión Africana, porque lo que están haciendo Rusia al impedir la exportación del trigo de Ucrania, que ha sido el granero de Europa y del mundo casi, o sobre todo de África, pues lo que está haciendo es empezar a provocar hambruna en ciertos países de África. Esto no se puede permitir. Y para ello, la Unión Europea hoy mismo está estudiando la posibilidad de hacer un envío naval para empezar a sacar a través de barcos el trigo y repartirlo a los países del mundo donde tenga que ir. Hay que recomponer el espacio político y territorial europeo aplicando el principio de solidaridad, que también nos ha ido a los europeos, y habría que llegar a un acuerdo con Rusia que no implique reparto de soberanías ni tampoco reparto de estados. Esto no es la Guerra Fría ni es después de la Segunda Guerra Mundial para repartir nada. Hay que potenciar el espíritu, los principios, los valores y los derechos de la Unión Europea. Hay que articular una defensa común de la Unión, como he dicho antes, y hay que decidir entre ampliación o profundización. Una vez más lo vuelvo a insistir y ya estoy acabando. Decidir entre ampliación o profundización. Las nuevas adhesiones, los países que son candidatos, ¿qué pasa con ellos? La propia Ucrania ha pedido su adhesión express. Eso no está previsto en los tratados. Igual que les digo una cosa, les digo la otra. No caben las adhesiones express. Para adherirse hay que seguir un procedimiento que está articulado en el tratado y hay que seguirlo. Y se va a seguir. No pueden hacerse por vía de aquí te pillo, aquí te mato. No. No, porque luego trae todos los problemas que trae. El haber hecho algunas adhesiones de algunos países un poco de ese modo, no porque hubiera guerra, sino porque interesaba políticamente también adherirles, nos está llevando a muchos problemas internos en la Unión Europea actual. Por tanto, hay que decidir qué hacer. Aquí me quedo. Pues yo cuando me pidió el profesor Pizzolo que hablase de este tema, ¿no?, de las políticas de desarrollo de la UE en la pospandemia, pues pensé rápidamente que todo eso, todas esas políticas de desarrollo, que son políticas de desarrollo interno, ahora vamos a hablar de la parte interna, acaba de hacer una buena exposición don Carlos Molina de la parte externa, ahora de las políticas del desarrollo al servicio del desarrollo interno, pues pienso que ahora mismo esas políticas están dentro del marco presupuestario, están totalmente dentro del marco presupuestario y bueno, pues la Unión Europea inteligentemente ha hecho uso de ese potencial para poner en marcha una vasta inversión como respuesta política a la recuperación de Europa de la pospandemia. Entonces, bueno, en ese sentido todos conocemos el desalentador escenario que generó la pandemia, que aceleró procesos de cambio estructural, ¿verdad?, en todo el mundo, no solamente en Europa, pero ya estaban presentes en la agenda europea
porque la Unión Europea precisamente en ese momento ya para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia estaba ideando ya un presupuesto a largo plazo bastante más contundente. Le pilla esto y entonces lo que hace es que al mismo tiempo que intentar reparar esos daños a corto plazo, pues se pone en marcha para iniciar una recuperación europea, preservando lógicamente el empleo, la productividad o intentando preservar esas variables tan importantes que estudiamos los economistas, y hacia finales de mayo, 20 y pico de mayo, 25, 26 de mayo, pues pone en marcha un importante plan o empieza a hablar de un importante plan de recuperación para Europa, basado en el aprovechamiento de ese potencial presupuestario de la Unión Europea que acabo de decir hace un momento. Entonces, apenas un mes más tarde, en julio del 2020, los líderes de la Unión Europea alcanzaron el acuerdo sobre ese plan, al que se le denominó Next Generation EU, y sobre un marco financiero plurianual a largo plazo que ya estaba preparando para el 21-27, al que le adhiere una adenda temporal que es el Next Generation, ¿vale? Y que marcarían, ambos integrados, marcarían el camino hacia, o se pretende que marque el camino hacia el final de la crisis, eso a más corto plazo, pero sobre la base, y aquí viene lo importante, ¿no?, de una transformación hacia una Europa resiliente, una Europa que sepa salir más reforzada. Esto ya lo ha hecho en otras ocasiones de euroescepticismo y de parón en el proceso de integración europea, ¿no? Intentar y aprovechar el momento para salir con más fortaleza, ¿no? Y esto lo hace ahora en términos de modernidad y de sostenibilidad, que es lo que conocemos por los gemelos digitalización y la ecologización, ¿no? O mejor dicho, la transformación verde, que es hacia donde va dirigido todo este esfuerzo de gasto por parte de la Unión Europea. Bien, pues toda vez que el Parlamento Europeo y el Consejo, que son las instituciones, como ustedes bien saben, colegisladoras, alcanzan su acuerdo final y también los propios Estados miembros toman su decisión sobre los recursos propios, porque son los Estados miembros los que deciden hasta qué punto se va a llevar el techo de recursos propios de la Unión Europea para gastar en esas perspectivas financieras que normalmente son plurianuales, ¿no? Hablamos de presupuesto anual y hablamos de marco financiero plurianual a una serie de años, ¿verdad? Unos 6, 7 años. Ahora, por ejemplo, pues cubrirá el periodo 21-27. Y eso de acuerdo con sus respectivas disposiciones constitucionales. Así lo hacen los Estados miembros, ¿no? Pero bueno, se pone en marcha ese marco financiero o presupuesto a largo plazo y el Next Generation EU como adenda, ¿no?, a ese presupuesto a largo plazo. Bien, pues entonces a partir de ahí la Comisión empieza a poner en marcha una vasta inversión, pues por ejemplo con un programa de compras de activos que está inyectando pues cerca de 750.000 millones de euros, con posibilidad de inyectar 600.000 más, ¿no?, en el momento, a corto plazo, y pone en marcha además 3 herramientas que las conserva como herramientas o instrumentos de emergencia, que son el programa SURE, para revitalizar el sistema de empleo, y el programa MEDE, como ya conocen, el mecanismo europeo de estabilidad, y el propio Fondo de Garantía del Banco Europeo de Inversiones, todo ello para preservar la buena marcha o la no estancamiento de la empresa o de la economía real, ni tampoco de la pérdida de trabajadores. Todo aquello de los ERTE, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí pone ya sobre la mesa más de 540.000 millones de euros. Y a eso le suma esa herramienta, ese instrumento nuevo temporal, Next Generation, con 750.000 millones de euros más, y sumado al marco financiero plurianual, 1,1 billones de euros. Todo eso suma, de hecho, más de 2 billones de euros para la recuperación a corto plazo hasta el 24, que es hasta donde dura ese instrumento temporal Next Generation, y hasta el 27 con la parte que va quedando del presupuesto ya previsto a largo plazo. Bien, vamos entonces al Next Generation, que es donde yo me quería centrar. Es un poco de antecedente, ¿no? El Next Generation, como ya he dicho, bueno, es el impulso fiscal europeo inédito, sin precedentes, que tiene como principal objetivo mitigar
el impacto económico y social que la pandemia, el coronavirus, lleva a cabo, y hacer que las economías y las sociedades europeas sean lo más sostenibles y resistentes posible, y estén lo mejor preparadas para desafíos y oportunidades futuras, sobre la base de lo que he mencionado anteriormente. Una transición verde, que no es tampoco nada nuevo, porque ya estaba el Pacto Verde para Europa, y sobre una transición digital o una transformación digital, de lo que ya también se viene hablando anteriormente. Lo que pasa es que se aprovecha el momento para dotar de una inversión importante para ello, y aprovechar el momento para esa resiliencia, ¿vale? Bien, entonces, este nuevo programa, el Next Generation, para ello se estructura en 3 pilares. Imagino que conocerán, ¿no? Hay una parte pública que sirve para el apoyo a los Estados miembros en su recuperación. Hay una parte privada que es para relanzar la economía real, invitando e incitando a las empresas a la inversión privada, sobre todo en sectores estratégicos a los que antes no se invertía tanto, y de paso, pues también intentar alcanzar o al menos ponerse en el camino hacia una menor dependencia del exterior, que es lo que estamos conociendo como la estrategia o la autonomía estratégica abierta, ¿verdad?, de la que ahora tanto se está hablando, y que empezó siendo algo muy ligado a lo que anteriormente ha hablado el profesor Molina, que era a la defensa, tanto defiende nuestro colega y amigo Josep Borrell. Bien, el primero de esas herramientas, apoyar a los Estados miembros en su recuperación, pues lo que trata es eso, de apoyar una inversión pública, con esa gran inversión pública, o a la inversión pública de los distintos Estados miembros, para que acometan reformas estructurales que deben ser fundamentales, ¿eh? Es decir, se debe de concentrar en aquellos ámbitos donde se ha tenido un mayor efecto, un mayor impacto la crisis, y por tanto hay unas mayores necesidades de resiliencia. De esta manera, pues puede salir mucho más reforzada. ¿Bien? Para este pilar, pues se ha equipado, mejor dicho, de 3 instrumentos fundamentales. Uno es principal, el mecanismo de recuperación y resiliencia, ese MRR que vemos constantemente en la gran cantidad de información que hay al respecto. Reforzar la política de cohesión como una de las políticas, si no la política más importante hoy en la Unión Europea, por lo menos presupuestariamente, y que ya adelanta a la PAC, que fue la principal. Un mecanismo para una transición justa, precisamente relacionado con esta cohesión, para ayudar a aquellas regiones que necesitan de un mayor esfuerzo o que están en peor situación de partida. Todo eso debe hacerse dentro del conocido también semestre europeo, que como ustedes ya conocen es el foro donde se coordinan las políticas económicas semestralmente en la Unión Europea. Bueno, pues de esta manera se aprovechan los planes de reforma que tienen que realizar los Estados miembros en las distintas anualidades para integrarlos con los programas de recuperación y resiliencia para aprovechar estos fondos Next Generation. Por otra parte, el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural pues también refuerza la parte de las zonas rurales que bueno, pues también tanta importancia y tanta necesidad tiene, ¿no? Sobre todo en ese segundo eje de la PAC, para desarrollar la parte estructural, ¿no?, de las zonas rurales, ¿no?, y acometer los cambios estructurales necesarios, sobre todo para cumplir con ese ya existente Pacto Verde Europeo, ¿no?, que es anterior al Next Generation. Bien, este mecanismo de recuperación y resiliencia está dotado de más de 670.000 millones de euros en 2 partidas, préstamos y subvenciones. También hubo ahí un debate importante a ver qué cantidad podía estar en una balanza o en otra, y que bueno, pues servirán para eso, ¿no?, para llevar esas inversiones emprendidas por los Estados. En el segundo eje del que hablaba, que era la parte privada, lo que trata es de relanzar la economía, hemos dicho, real, ¿no? Incitar a la inversión privada. Bueno, pues para ello este programa se ha dotado de varios instrumentos también, o ha reforzado instrumentos ya existentes. Por ejemplo, este sí es nuevo, el instrumento de apoyo a la solvencia, Solvency Support Instrument, que es el destinado a proporcionar una ayuda urgente en forma de capital a la economía real a través de las empresas. Empresas que deben estar saneadas, lógicamente. Lo que pasa es que se encuentran en una situación de riesgo.
frente a la crisis, que pueden provocar una expulsión de gran cantidad de trabajadores y una reducción total de su productividad y de su competitividad, ¿no? Son variables muy importantes en este nivel, ¿no? De este modo, entonces, las empresas lo que obtienen es ayuda para lidiar temporalmente y tener un apoyo a esa inversión para la transformación ecológica y digital. Es decir, se supone que son económicamente viables, pero no están en condiciones de acometer esa transformación, ¿no? Que nos puede hacer más fuertes hacia el futuro, ¿no? O más competitivos. Con ello, pues bueno, lo que se pretendía, como he dicho, es evitar que se perdieran muchos trabajadores, asegurar que las empresas pues pudieran invertir en la recuperación económica conjunta de la Unión Europea. Además, pues, entre otras cosas, porque es la mayoría de la población, ¿no? La pequeña y mediana empresa, sobre todo, de la población empresarial de la Unión. Asimismo, la Comisión pues también ha reforzado un programa ya emblemático de inversión en Europa, que es el InvestEU, que lo que pretende es movilizar inversiones dirigidas a ámbitos en los que se puede llevar a cabo inversión en infraestructuras sostenibles. Sostenible y sobre todo en la dirección de esa digitalización, ¿no? Que es la que se pretende. En ese marco, entonces, la Comisión propuso crear una nueva herramienta, que es el nuevo instrumento de inversiones estratégicas, cuyo objetivo es invertir precisamente en cadenas de valor estratégicas, que también se estaban perdiendo. Cadenas de valor estratégicas, clave, y que son cruciales, además, en ese gemelo ecológico digital, ¿no? Para la resiliencia, pero sobre todo pensando en la autonomía estratégica de Europa, es decir, en la reducción de esa dependencia de cadenas de valor emblemáticas, sobre todo en ámbitos estratégicos, pues como pueden ser, por ejemplo, yo me había notado por aquí algunos de los que ahora están teniendo más importancia y a los que se está dirigiendo, ¿no? Una mayor parte de la inversión, ¿no? Todo lo que es el sector de construcción de baterías, el tema del hidrógeno, los semiconductores o microchips, que se le han dotado hace muy poquito con estos fondos también de más de 12.000 millones de euros para la fabricación de microchips y reducir esa dependencia con Corea y Estados Unidos sobre todo, para temas de farmacéuticos, productos para la industria farmacéutica, para la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es decir, sectores emblemáticos que nos pueden poner en una situación, aprovechando esta resiliencia, mucho más competitiva hacia el futuro, ¿vale? Y el tercero, extraer las enseñanzas de la crisis, pues lógicamente de todo se aprende, y de crisis como estas, que a todos nos pilló pues bastante desprevenidos, algunos más que a otros, algunos podían saber que esto sí podría llegar a producirse. Qué duda cabe que esta crisis puso en relieve el valor de la cooperación europea. Ahora sí vamos hacia el exterior, ¿no? Y ha demostrado claramente que la Unión, con un carácter urgente, yo diría, ¿no?, debe de reforzar. Y mira que es buena en la cooperación, ¿no? Es el mayor, tiene el mayor indicador, ¿no?, de ayuda oficial, ¿no? La donación oficial en cooperación internacional y en ayuda humanitaria, sobre todo, ¿no? Pues bien, hay que seguir reforzando con carácter urgente su capacidad para responder, en este caso, a este tipo de crisis, ¿no? Y desarrollar resiliencias de cara a futuras perturbaciones, que no va a ser esta la última y ojalá no sea la siguiente, como he dicho antes, la de la viruela, ¿no?, el virus del mono. Entonces, en ese sentido, y con estas lecciones aprendidas, lo que dice la Unión Europea, bueno, pues es necesario reforzar un programa de salud destinado a reforzar la seguridad sanitaria. Pero no solamente la seguridad sanitaria en los Estados miembros, sino la seguridad sanitaria a nivel conjunto, a nivel de la Unión, para saber y poder actuar de forma conjunta y rápida y coordinada. Ese fue el programa EU Health 4, que se pone en marcha a través de este segundo eje del Next Generation. Por otro lado, el programa RescEU, que es un mecanismo de protección civil de la Unión, ha fallado también. Hay que fortalecerlo, hay que poner en marcha los medios necesarios para reaccionar a futuras crisis y, como he dicho, pues de forma conjunta y coordinada. Y para ello, pues bueno, pues se están poniendo en marcha muchas iniciativas de centros de control, de centros de reserva de medicamentos, de personal, de formación de este personal, etc. Y cómo no puede faltar la investigación. Tenemos un programa súper bueno a nivel europeo que es el Horizonte Europa, o el Horizon Europe,
ahora que debe también de reforzarse con miras a la investigación en este sentido, por ejemplo, ¿no?, en materia de salud y en materia de transición ecológica y digital, que son pues, los representantes, podríamos decir, ¿no?, o los actores principales de estos programas de desarrollo, ¿no?, en post-pandemia. Pues, por otra parte, y en la acción exterior, como decía, no solamente esa ayuda humanitaria y la cooperación internacional, se vuelve cada vez más importante los mecanismos de vecindad, ¿no? Es decir, los instrumentos de vecindad, los instrumentos de cooperación con los estados vecinos, porque, bueno, pues si inmediatamente después de nuestras fronteras tenemos territorios que funcionan bien y, bueno, pues de alguna manera pues pueden servir para que haya una cierta coherencia con el propio funcionamiento interno, pues mucho mejor, ¿no? Igual que ocurre con lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? No solamente hay que interesarse por lo que ocurre a mi vecino interno, ¿no?, Estado miembro, sino esa gran disparidad que ha existido a la hora de esa recuperación y que existe en la recuperación de una pandemia que ha tenido carácter mundial, no solamente europeo, no solamente latinoamericano, no solamente africano, ¿no? Bien, junto a esto, también se han puesto en marcha, junto a estos tres ejes, otros instrumentos de emergencia, mucho más flexibles, que también contempla la Unión Europea, aunque sean herramientas en su mayoría extrapresupuestarias, pero que están ahí, que salen de los fondos europeos, como son las reservas para la solidaridad, las ayudas de emergencia, el Fondo de Solidaridad o el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, esto es el corazón de este programa Next Generation, es ese, ¿no? Es ese, y ya digo, viene precisamente a aliar aquel panorama que el Fondo Monetario Internacional nos proyectaba hacia 2020, en el que nos ponía una economía mundial que retrocedería 4,4 puntos en forma negativa en su PIB, en la economía mundial. La economía avanzada lo harían en 5,8, la economía emergente y en desarrollo lo hacían en 3,3 puntos, y, por ejemplo, pues la zona euro tenía una proyección de una reducción de PIB de un 8,3, o, por ejemplo, América Latina 8,1. Luego no ha sido tanto, ha sido un poquito más relajado, pero tampoco fueron las proyecciones de crecimiento para el siguiente año tan prósperas como se esperaba, ¿no? Bien, eso ha dejado un panorama, como digo, de un programa presupuestario bastante importante, bastante vasto, que hay que aprender a gestionar. Hay que aprender a gestionar a través de unos planes. El primer pilar, por ejemplo, lo que exige es que los Estados miembros pongan en marcha unos planes nacionales de recuperación y resiliencia que sean coherentes con las reformas, con la recuperación, porque están dentro de ese semestre europeo, y con proyectos de inversión pública. Y que aborden los desafíos que acabamos de decir, ¿no?, hacia el beneficio de la transición verde digital. Y dentro siempre de la estrategia anual del crecimiento en la Unión Europea, que es el respeto a la sostenibilidad, al medio ambiente, el incremento de la productividad, la justicia en el reparto de la riqueza y la estabilidad macroeconómica. Estos países pues ya empezaron a presentar sus planes. España fue de los primeros, sino el primero por aquel octubre del 2020. Ha habido un gran perdón que lo interrumpa. Retraso. En 2 minutos termino. Muchas gracias. Los países van a estar sometidos a 2 momentos de evaluación, respectivamente. El primero es sobre el contenido de los propios planes y el segundo es sobre el avance de su implementación. Lógicamente, el contenido tiene que respetar esas inversiones en reforma verde y en digital. Por una parte, la reforma verde se lleva la mayor parte, el 37%, y la reforma digital el 20%. Para todo eso ha habido una serie de pasos en los que se han discutido los borradores de esos planes hasta que se han ido aprobando, entre ellos, ya digo, el primero, el español, y que han ido dando lugar, pues bueno, a los reembolsos de esas cantidades de dinero que empezaron con un 10% y ya se están desembolsando la mayor parte de esos dineros, ¿no? En la primera parte, las claves de reparto están en función, lógicamente, de la cantidad de población, la inversa del Producto Interior Bruto per cápita, es decir, a menor PIB per cápita, pues mayor cantidad de ayuda, ¿no? Y de la tasa de desempleo relativa en los últimos años, ¿no? Y en la segunda parte, el restante 30%, en esa parte que he dicho se repartiría el 70%, en la segunda,
un 30%, pero ya se sustituyen los criterios de desempleo por los criterios del avance del PIB real. Bien, pues con todo esto, hay países que han salido, pues por ejemplo España, Italia, ¿no? Pues bastante favorecidos en cantidad de dinero, pero relativamente, en cuanto a su PIB per cápita, los países del este pues, han salido bastante también muy bien favorecidos. En resumidas cuentas, por cerrar, tenía muchas más cosas también, pero bueno, pues si salen preguntas podemos decirlas. Como conclusión, pues podemos decir que el impulso fiscal donde se encuentran ahora mismo el marco de las políticas de desarrollo pospandémica en la Unión Europea es un impulso sin precedentes, inédito, a través de esta adenda temporal del Next Generation, que ha proporcionado un potencial y una capacidad de medida extraordinarias, enfocados a una modernidad, ¿no? Con una transición y a una transición verde, esa modernidad recogida en la transición digital y de una resiliencia económica. Ha dejado también algo también inédito con una solidez bastante jurídica, que es la mutualización de la deuda, puesto que todos esos dineros se van a pagar a través de una mutualización de la deuda, donde el respaldo se encuentra en el propio presupuesto. Una gobernanza y gestión y condicionalidad bastante bien organizada y fundamentada. Y, en fin, como último, decir que ofrece una gran oportunidad para la transformación estructural de los países de Europa, sobre todo de países, pues bueno, quizá un poquito en peores condiciones y, por ejemplo, pues España, ¿no? Que le ha venido o le va a venir bastante bien. Bueno, ahí lo dejo. Entonces hablaré un poco de la emergencia climática y de las crisis múltiples, luego el Plan Europeo de Recuperación post-pandemia y en tercer lugar los desafíos biocéntricos del derecho al medio ambiente, haciendo referencia al sistema interamericano. Bueno, entonces, como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 ha generado profundos y devastadores efectos sanitarios y socioeconómicos a escala global en un tiempo muy limitado desde que se reportara el primer caso al mundo, ocasionando el más gran shock económico y social desde la Segunda Guerra Mundial, alterando la política, la economía global, afectando muchos aspectos de nuestra vida, de nuestras vidas, en sentido que no era posible imaginar. Y en el plan constitucional, la pandemia puso en el centro de la discusión el funcionamiento de las distintas formas de estados en el marco de las democracias, debido a la alteración de la separación horizontal y vertical de los poderes, a la limitación del goce de muchos derechos y libertades fundamentales bajo el prisma del Estado o condición de emergencia. La COVID-19 ha planteado una situación novedosa, excepcional, por lo menos si consideramos las coordenadas espacio-tiempo. Es una emergencia territorialmente no limitada, ni fácilmente limitable, como demuestra el cierre de las fronteras entre países, regiones, ciudades y las medidas de confinamiento. Carece del carácter temporáneo que normalmente tienen las emergencias, volviéndose en factor estructural de los ordenamientos. La pandemia ha provocado un nuevo tipo de crisis de dimensión múltiples, con rasgos de una catástrofe natural que afecta a todos los países y tiene naturaleza sistémica por el daño económico, la producción de dislocaciones en el funcionamiento de pilares básicos de los sistemas económicos, sociales, políticos e incluso jurídicos. Si esto es sintéticamente el marco general, la relación entre pandemia, medio ambiente y derechos humanos hace hincapié en el tema del cambio climático. Esta pandemia, al igual que el cambio climático, afecta de manera directa el goce de los derechos humanos y principalmente a los grupos vulnerables y marginados. Además de ser crisis internacionales con un impacto directo en los derechos humanos. Estas crisis, además, están relacionadas entre sí. La crisis climática es una emergencia global que requiere respuestas drásticas y urgentes, similares a las adoptadas por enfrentar la pandemia de COVID-19, pues ambas son dos caras de una misma moneda. En palabras de Michelle Bachelet, en sus condiciones de alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, entre los múltiples retos a los que se han enfrentado los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial, quizás sea la emergencia climática mundial la que representa una amenaza de mayor magnitud. Y además, según recién informe publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, la COVID-19, aunque tiene su origen en microbios transportados por animales,
como todas las pandemias, su aparición ha sido impulsada enteramente por actividades humanas. Las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad también genera riesgos de pandemia a través de sus impactos en el medio ambiente. Entonces, el deterioro ambiental, las destrucciones de hábitat y ecosistemas a causa de las actividades humanas favorecen el surgimiento y expansión de pandemias. Y en efecto, los cambios en el clima a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la actividad humana son un factor importante en la aparición de tales enfermedades. Y también revelan la urgente necesidad de abordar la crisis ambiental y climática, no solo para prevenir la aparición de nuevas pandemias, sino también para preservar la vida en el planeta. La pandemia aumenta la toma de conciencia acerca de los vínculos que existen entre nuestra propia salud y la salud de los ecosistemas. Esto significa que la recuperación económica, para ser eficaz y duradera, tendrá que incluir un pilar ambiental socialmente inclusivo que se adapte a las acciones contra el cambio climático y la protección ambiental. El medio ambiente se convierte en el factor clave de las estrategias sostenibles innovadoras para la recuperación económica, tratándose de acciones que protegen, administran de forma sostenible y restauran los ecosistemas, de formas que abordan los desafíos de ofrecer beneficios tanto al bienestar humano como de protección de la biodiversidad. En este sentido, los planes de recuperación por la COVID-19 tienen que realizarse y tener en cuenta el impacto potencial en el capital natural, como los ecosistemas y en la biodiversidad. Ahí que la respuesta a la COVID-19, por lo menos en el caso europeo, ha sido orientado hacia la transición ecológica y hacia la autonomía estratégica. Y esas son ejes sobre los que gravita un amplio programa de transformación de la Unión Europea, como hemos escuchado en la ponencia de antes, y con referencia al propio desarrollo social y económico. Transformaciones que después del ataque ruso a Ucrania se han convertido en necesarias, sobre todo para enfrentar la compleja crisis energética estallada en consecuencia del conflicto. La Unión Europea ha dado respuesta a la crisis climática, a la COVID-19, a la erosión de la globalización y en un entorno internacional adverso. Y esto a través de 3 estrategias interrelacionadas. El Pacto Verde Europeo, que define un nuevo modelo de desarrollo económico y social orientado a la descarbonización de la economía y el cumplimiento de las metas climáticas del Acuerdo de París del 2015, el programa Next Generation EU como respuesta contracíclica a la pandemia y mecanismos financieros para acelerar la triple transición socioeconómica, digital y ecológica de la Unión Europea y la búsqueda de una mayor soberanía, o mejor dicho, autonomía estratégica. La COVID-19 ha sido uno de los catalizadores iniciales del cambio. En muchos aspectos, la pandemia puso manifestos muchas de las debilidades de la Unión Europea, empujando hacia una amplia transformación social, verde, digital. Y elemento clave de esta respuesta han sido los acuerdos de julio de 2020, el plan de recuperación Next Generation EU, el marco financiero plurianual 21-27, considerados acuerdos históricos por el impacto en la estructura presupuestaria y multinivel de la Unión Europea. Este programa representa el mayor paquete de estímulo financiero jamás financiado a través de los presupuestos de la Unión Europea. Es innegable que por primera vez la Comisión Europea, en nombre de la Unión, acude a gran escala a los mercados financieros para emitir deuda con el fin de financiar parte de las políticas. Incluso novedoso es el compromiso de financiar parte de esta deuda colectiva con impuestos de la Unión Europea. Una tasa sobre plástico no reciclado, un mecanismo tributario sobre las emisiones de carbono, entre otros, pero más allá de su significado económico, es también una rehabilitación del multilateralismo y de la integración regional, cuestionados en Europa y no solo por el nacionalismo extremo y la ultraderecha en ascenso. No falta quien considera esos acuerdos un gran avance federal, inimaginables antes, por la vinculación de presupuestos, impuestos, por eurobonos, iniciando un camino hacia un tesoro común. De hecho, este fondo no es solamente un instrumento contracíclico de corto plazo para afrontar la pandemia, sino un programa de inversión con vocación transformadora, con el fin de contribuir a la resiliencia, a la cohesión social y territorial y sobre todo a un cambio del modelo económico más verde y digital.
con independencia del volumen de los recursos, as hemos escuchado, el gran volumen de estos recursos que se inviertan en cada Estado miembro, estas dos herramientas de recuperación apostan para una estrategia europea común, con el objetivo de crear una Europa más ecológica, más resiliente. En esta amplia respuesta, como ya he subrayado antes, hay varios ejes que están en relación. La respuesta macroeconómica y fiscal a la COVID-19 a través del Next Generation EU, el Pacto Verde Europeo, que es un programa de gobierno de la Comisión Europea, y finalmente la soberanía estratégica de la Unión Europea. Pero además de estos, con la respuesta a la COVID-19 y el impulso del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea adopta una estrategia socioeconómica que se distancia parcialmente de la ortodoxia fiscal y financiera vigente desde la crisis del 2008. No nos extraña que alguien como Olaf Scholz lo calificara a estos como momento Hamilton, refiriéndose al Alexander Hamilton, secretario del Tesoro norteamericano, que en el 1790 consiguió que el gobierno federal estadounidense asumiera la deuda en la que los estados habían incurrido durante la Guerra de Independencia, creando el primer stock de deuda pública americana. Un acto que sentó las bases para la creación de un gobierno federal fuerte y contribuyó a la creación de una identidad colectiva federal. Frente a la grave crisis que desde marzo de 2020 empieza a convertirse en una crisis múltiple, la Unión Europea reacciona en aquellas materias en las que tiene competencias, como la política monetaria primero. Y de hecho es el Banco Central Europeo el que lanza la respuesta inicial con el programa de compra de emergencia pandémica, aunque se advierte la necesidad de medidas más duraderas, orientadas a compartir el riesgo. Y lo que hizo viable esta idea fue el acuerdo franco-alemán del mayo de 2020, por un lado, a reconocer la necesidad de medidas extraordinarias, y luego también la sentencia, y primero también la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del 5 de mayo de 2020, sobre la validez de una decisión del Banco Central Europeo del marzo de 2015, relativa a un programa de compra de activos del sector público en mercados secundarios. No tengo tiempo para detenerme en esta sentencia, pero solo quiero dar cuenta que esta decisión produjo un intenso debate político y académico, porque es un caso de aplicación concreta de la teoría de los contralímites, una doctrina que se ha desarrollado a lo largo de los años con afirmaciones hasta ahora solo teóricas, según la cual la primacía del derecho de la Unión encontraría un límite en la facultad del mismo Tribunal Constitucional para comprobar si los actos de las instituciones europeas respetan los límites de las competencias que atribuye Alemania a la Unión con la ratificación de los tratados constitutivos, y para declarar la eventual inaplicabilidad en el ordenamiento jurídico alemán, porque precisamente ultra vires del acto europeo que en su opinión ha superado estos límites. Y en este caso específico, ultra vires es, según el Tribunal Federal Alemán, la decisión del Banco Central Europeo, y ultra vires es la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelve la cuestión prejudicial planteada a favor de la validez de la decisión del Banco Central. Pues entonces los acuerdos que han dado origen al Next Generation EU suponen vincular presupuesto, impuestos, eurobonos, y aunque no podamos decir que se trate de un verdadero momento Hamilton, es cierto que las innovaciones que han determinado han roto algunos tabúes políticos de larga data, dando así a la Unión la oportunidad de avanzar adelante con la integración, por lo menos con la integración fiscal. Es verdad que el impacto de los fondos y las condiciones aplicables para su implementación entre los Estados miembros son asimétricas. Por ejemplo, en Italia y en España, entre otros, el objetivo de mejora de la economía es central, mientras que en otros países, por ejemplo Polonia, es un medio para frenar la deriva del Estado de Derecho. Pues, dentro de este paquete, el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, que constituye el núcleo del Fondo de Recuperación, tiene entre sus pilares o áreas de actuaciones la transición ecológica, confirmando la centralidad del Pacto Verde o del Green Deal europeo. De hecho, desde la crisis financiera del 2008, el concepto de nuevo Pacto Verde ha aparecido
tanto en Europa como en Estados Unidos, para dar respuesta al agravamiento del cambio climático. Y en noviembre del 2019, mediante una importante resolución del Parlamento Europeo, se ha declarado la situación de emergencia climática. Y en el mismo año se ha aprobado el Pacto Verde Europeo como programa de gobierno de la Unión Europea, cuyo objetivo principal es rebajar en la próxima década drásticamente la emisión contaminantes antes de llegar en el 2050 a una neutralidad climática. De hecho, ha sido considerado como el proyecto de política medioambiental más ambicioso de la historia europea, porque auspicia un cambio sistémico en la economía y sociedad europea, que va más allá de la acción por el clima, para enmarcarse en el contexto del desarrollo sostenible. El documento prevé actuaciones para impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, detener el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad, reducir la contaminación. Esta herramienta parte de un importante acervo acumulado, que también responde a la propia lógica de integración europea, que dota a la política ambiental en clave de europeización de políticas de una dinámica propia, en nombre de la armonización y coordinación regulatoria. El Pacto Verde Europeo va más allá de la habitual lógica gradualista y tecnocrática de política sectorial. Es una estrategia integral de gran calado político y alcance social. Hace de lucha contra el cambio climático, hace del cambio climático la principal meta de la Unión Europea, de manera que ello permita cumplir con las metas del Acuerdo de París, buscando integrar de manera coherente la política económica, social, ambiental y la política exterior, y convertirse en una nueva estrategia que promueva tanto el crecimiento económico como la sostenibilidad. Y para ello aborda los tres principales retos ambientales: clima, biodiversidad y contaminación, con una matriz de política que abarca la energía, la industria, la edificación, la movilidad, la agricultura y la alimentación. El Pacto Verde se ha ido desplegando a través de distintas iniciativas y legislación. Aunque la difusión pandémica del COVID-19 ha retrasado la toma de decisiones, no ha alterado la formulación del Pacto Verde, ha reforzado su relevancia como parte esencial y sustancial del proceso de recuperación, generalizándose en la Unión Europea la idea que las medidas a adoptar para superar la crisis derivada por la pandemia deben seguir la vía propuesta para el pacto. Como subraya algún autor, la pandemia representa la oportunidad para el Pacto Verde Europeo de incorporar las lecciones aprendidas desde estas emergencias para plantear respuesta estratégica que contribuyan al cambio del modelo político y económico. La Comisión ha presentado diferentes propuestas para desarrollar y poner en marcha el contenido del Pacto Verde. Entre otros, aquí quiero solo recordar, por ejemplo, la Ley del Clima, adoptada en el junio de 2021 contra el cambio climático y la descarbonización. Además, también el paquete legislativo Objetivo 55, adoptado por la Comisión en el 2021. Y además, otro elemento que quiero subrayar en estas reflexiones es la naturaleza sistémica y la vocación transformadora de estas medidas del Pacto Verde y del Next Generation EU. Una vez que la Unión Europea reconoció la emergencia climática como tal, dejando atrás el enfoque tecnocrático y sectorial de la política ambiental y del clima, para convertirse en la matriz económica y social de la Unión Europea en su conjunto, poniendo en cuestión aquella obsesión neoliberal con el equilibrio presupuestario. El Pacto Verde no es un proyecto ecosocialista, pero tampoco es una estrategia de transformismo para un lavado de cara verde del neoliberalismo. Como revela de manera dramática el ataque ruso a Ucrania y la elevada dependencia de la Unión Europea del gas ruso, la adopción de un nuevo modelo económico-social basado en la descarbonización y la autonomía estratégica son cuestiones unidas. Y en este sentido, en el caso europeo, la respuesta ha sido la de alinear los esfuerzos de recuperación post-pandemia con unos objetivos climáticos ambiciosos, fomentando soluciones transformadoras a largo plazo. En esta dirección va también, por ejemplo, la estrategia sobre la biodiversidad para 2030 y la nueva estrategia de adopción al cambio climático, con las cuales se pretende acelerar el proceso de adaptación a los efectos inevitables provocados por el cambio climático, reforzando la resiliencia, aplicando soluciones basadas en la naturaleza. Pues entonces, la emergencia ambiental de nuestro tiempo, de la cual la COVID-19 es tan solo da una muestra más,
exige la adhesión a nuevos paradigmas ambientales que se materialicen en nuevos marcos legales y en la propia forma de pensar el derecho desde un prisma ecocéntrico. Por eso creo que puede ser muy útil mirar más allá del océano, además que en tema de derechos humanos y su protección no es ajeno el fenómeno de la circulación de modelos. Y por eso es que voy hasta los desafíos biocéntricos en lo que se encuentra hoy en día el sistema interamericano. Ante la emergencia pandémica, todos los países tuvieron que enfrentar la difícil decisión de cómo proteger, por un lado, la salud pública y los derechos conectados, y por el otro lado, la economía. A esto se suma el gran reto de cómo lograrlo, tomando en cuenta el contexto de la crisis ambiental y climática, que también se ha vuelto en emergencia. Como ya he subrayado antes, pensar en estrategias para la superación de la pandemia y sus impactos a mediano y largo plazo implica reflexionar también sobre caminos para resolver la crisis ambiental y climática. Parece que ambas crisis requieren pasar de una visión antropocéntrica a nuevos conceptos biocéntricos y ecocéntricos, tomando además en cuenta los límites planetarios del modelo de desarrollo actual. La contaminación ambiental y el cambio climático afectan los determinantes sociales y ambientales de la salud. Por lo que lograr la seguridad humana significa garantizar la seguridad ambiental y climática. Si a esto se añade que si bien el virus lo discrimina, sí genera impactos diferenciados en el goce de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de los DESCA, viéndose más afectados los colectivos y poblaciones que histórica y sistemáticamente han soportado la mayor carga de desigualdad estructural. Y se hace evidente la involucración existente entre el reconocimiento de la capacidad de carga de los ecosistemas y la consecuente necesidad de reorientar el desarrollo y el avance en la protección y garantía de lo DESCA, de las generaciones presentes y futuras. Pareciera ignorarse que resolver la problemática ambiental en general y en especial la emergencia climática es determinante para el ejercicio de los derechos humanos, y la COVID-19 detonó la acción internacional para su atención, marcando los límites de una perspectiva antropocéntrica, reactiva y de corto plazo. En el plan de la protección y garantía de los derechos humanos, el derecho al ambiente sano se ha ido progresivamente convirtiendo en un derecho básico, puesto que ejerce una fuerte influencia sobre una serie de derechos humanos con lo que se encuentra estrechamente vinculados, según aquel fenómeno conocido como ecologización de los derechos humanos, en el tratamiento que implica la incorporación de temáticas ambientales en el tratamiento de problemas relacionados con la protección de los derechos humanos, liderado por la interpretación jurisprudencial de los órganos judiciales dentro de los principales sistemas de integración regional. A modo de ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos carece de disposiciones relacionadas al medio ambiente, ha desarrollado un proceso de reverdecimiento, marcado por el establecimiento de interrelaciones entre temas ambientales y los dispositivos del Convenio Europeo, relacionados con derechos de corte civil y político, en particular con los derechos a la vida privada y familiar, a la propiedad, entre otros. Por su parte, la Corte Interamericana ha resaltado la importancia de la protección, preservación, mejora del medio ambiente, contenido en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, como un derecho humano esencial, relacionado con el derecho a la vida digna, derivado del artículo 4 de la Convención Americana, a la luz de un corpus iuris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de las comunidades indígenas en relación con el deber general de garantía contenido esto en el artículo 1.1 de la Convención y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma, y sobre todo relacionado con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, a través de una interpretación evolutiva del artículo 21 de la Convención. En ambos casos, ante la inexistencia de una disposición convencional que proteja de forma específica este derecho, los estándares de actuación estatal frente al medio ambiente han sido desarrollados a partir de derechos conexos. Ambos los dos tribunales regionales hicieron uso de la protección para conexión, dando cuenta de cómo las afectaciones ambientales crean escenarios de vulneración de los derechos civiles y políticos.
Bajo esta forma de protección, la naturaleza importa únicamente en tanto que instrumento indispensable para la vida humana. Es decir, no se protege a la naturaleza toda, sino únicamente aquellos aspectos ambientales esenciales para el cumplimiento de los derechos humanos, privilegiando aquel enfoque sobre la protección del medio ambiente que tiene que ver con el valor y lo que representa por el ser humano. Sin embargo, esta perspectiva adquiere matices particularmente interesantes en el marco del sistema interamericano, en el que me voy a enfocar en esta última parte conclusiva de mi ponencia, por las implicaciones innovadoras que se derivan y que hacen de esta jurisprudencia un punto de referencia. Perdón que le interrumpa, si puede ir concluyendo. Sí. Muchísimas gracias. Un punto de referencia para otros sistemas regionales. Básicamente, en el sistema interamericano hay toda una jurisprudencia ambiental relacionada con pueblos indígenas y tribales, a partir de una interpretación evolutiva del artículo 21 de la Convención. Pero, sobre todo, lo que quiero subrayar es el giro que cumple la Corte Interamericana con la opinión consultiva 23 sobre medio ambiente y derechos humanos del 2017 y, además, casi 2 años después, 3 años después, con unas sentencias, la de comunidades indígenas miembro de la asociación La Jaona, Nuestra Tierra versus Argentina, en la cual la Corte declara por primera vez en un caso contencioso la vulneración del derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, reiterando que dicho derecho, que este derecho trata de proteger la naturaleza, no solo por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. De esta forma, el interés por la preservación de la naturaleza ya no gira exclusivamente en torno al ser humano, sino también a la naturaleza misma. Surge así una mirada ecocéntrica de la relación humano-naturaleza dentro del sistema interamericano de derechos humanos, la cual, tal como ha sido incorporada dentro del discurso jurídico, desemboca en la idea de los derechos de la naturaleza. Entonces, este eje del ecocentrismo se encuentra en el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos propios con independencia del humano, que exige la preservación de los ciclos vitales de la naturaleza, la recuperación de los ecosistemas dañados, con lo cual los valores propios del humano son una parte de un amplio conjunto de valoraciones a considerar. Pues entonces, hay muchísima cosa, tendría también muchísima cosa para decir sobre esto, sobre la problemática, sobre los problemas que surgen a partir de esta sentencias, y vamos a ver cómo si la Corte sigue desarrollando esta línea jurisprudencial. Pero solo quiero concluir, como subraya atenta doctrina, que esta postura de la Corte Interamericana abre la puerta a una interpretación holística, capaz de nutrirse de aquellas otras cosmovisiones históricamente relegadas dentro del debate doctrinal, proveniente en este caso de los pueblos indígenas, que forman parte de una tradición jurídica tonia, para utilizar las palabras de Glenn. Pues un enfoque ecocéntrico está surgiendo dentro del sistema interamericano. Y este no es producto de voluntades particulares, sino del cada vez mayor peso que ha ido adquiriendo el ambiente en nuestra sobre los derechos humanos. Así visto, este momento ecocéntrico surge no solo como posibilidad evolutiva, sino como una necesidad ecológica. Y la pandemia nos ha dado muestra de los límites de crecimiento de los ecosistemas naturales, que tienen una capacidad de carga limitada, por lo que simplemente no pueden soportar todos los derechos que una humanidad en crecimiento podría reclamar. Pues con estos concluyo, y además si hay preguntas y dudas o lo que sea, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias al doctor Calogero Pizzolo porque nos tiene saludablemente acostumbrados a este tipo de actividades. Gracias a todos y todas quienes están presentes aquí y también a través de la virtualidad. Me toca referirme básicamente y en muy breve tiempo, prometo, y tienen que confiar en la palabra de un hombre de derecho. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Quiero comenzar diciendo que, parafraseando a Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. O sea, pasó la pandemia, es muy probable que no haya pasado totalmente, pero vamos a ficcionar que esta pandemia está pasando. Gracias. Y entonces la reflexión que nosotros tenemos que hacer respecto de la pospandemia en el Mercosur es muy amplia, sin duda que abarca muchísimas aristas, desde la profundización de la democratización
a través del Parlamento. Ojalá que nos pongamos nuevamente a revisar todos los mecanismos de participación democrática a partir de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, revirtiendo políticas que han sido nefastas en este sentido. También, por supuesto, el acceso de la persona humana a las instituciones y sobre todo al mecanismo de solución de controversias del Mercosur, que esto es un desafío que nosotros tenemos que hacerlo, superar la mediatez que tenemos por las opiniones consultivas, fortalecer el sistema, por supuesto, de solución de controversias existente, pero ampliarlo. Ya vamos a ver algunas maneras de hacerlo. También, obviamente, retomar o seguir las negociaciones del acuerdo en principio Mercosur-Unión Europea, que tan bien nos va a hacer para el fortalecimiento de la integración en uno y en otro ámbito y también la cooperación entre ambos. Pero me voy a referir más específicamente a un derecho humano fundamental, ya que se refiere este panel que me honra integrar con los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, se refiere a derechos fundamentales, y uno de los derechos fundamentales, sobre todo desde el punto de vista estrictamente jurídico, para empezar, es el acceso a la jurisdicción, es el acceso a justicia. Los particulares, las personas humanas, quiero decir, pero por supuesto que también las personas jurídicas, necesitamos tener un acceso a justicia que nos permita desarrollar todos estos derechos fundamentales, equilibrado este acceso a justicia con el debido proceso y con todas las garantías de este debido proceso. Y en ese marco me voy a referir, como también están esperándolo de alguna manera al haberme invitado, a la perspectiva privatista, a la perspectiva del derecho internacional privado y del derecho privado en el ámbito mercosureño. La pospandemia nos permite retomar lo que se venía dando, pero profundizándolo y poniendo en vigencia varios instrumentos que ya han sido aprobados y que, sin embargo, no están vigentes porque no han sido internalizados en los países del Mercosur. Voy a partir del acuerdo celebrado a fines de 2020 y aprobado en 2021 para la facilitación del comercio electrónico. Evidentemente, los límites que ha impuesto la pandemia, los límites físicos que la pandemia ha impuesto a la libre circulación de mercaderías, capitales y servicios, sin embargo, han sido superados por la vía electrónica, por el comercio electrónico, y afortunadamente el Mercosur ha acordado, por lo menos en un acuerdo de tipo, aunque no lleve ese nombre, marco, de facilitación del comercio electrónico para que se eliminen las barreras estatales, las barreras legales que todavía existen en esta materia desde diversas perspectivas, desde la perspectiva, por ejemplo, de los derechos de los consumidores, desde la perspectiva de la protección de los datos personales, facilitando un sistema autorregulado, como dice concretamente este acuerdo, facilitando que las partes autorregulen este tipo de relaciones a partir de instrumentos, por ejemplo, del soft law, a partir de los propios contratos, por supuesto, que tienen un carácter de derecho vinculante para las partes y para quienes tienen que resolver las controversias, pero también a partir de principios, de códigos de conducta, es decir, de todo lo que el comercio electrónico viene desarrollando, sobre todo a partir también de la lex mercatoria. Este comercio electrónico que tiende, por supuesto, a tener su propio mecanismo electrónico de solución de controversias, sin embargo, se ve complementado por instrumentos que algunos vigentes y otros que procuramos que entren en vigencia próximamente, facilitan también esta circulación de mercaderías y factores productivos. Me estoy refiriendo, obviamente,
al Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, vigente desde hace mucho tiempo, afortunadamente, y que consagra la autonomía de la voluntad de las partes para establecer la jurisdicción, que puede ser judicial o arbitral. Recordemos que este protocolo se aplica solamente a contratos paritarios, no se aplica a contratos de consumo, a transporte, a seguros, a la previsión y seguridad social, a familia, a sucesiones, a contratos administrativos, a quiebras, a derechos reales, en definitiva, a contratos paritarios. Y entonces, haber consagrado la autonomía de la voluntad y fortalecer el ejercicio de esta autonomía de la voluntad es fundamental también en la pospandemia para lograr, como dice el Acuerdo de Comercio Electrónico, una autorregulación. Como el protocolo permite también prorrogar en favor de árbitros, hay que fortalecer el sistema arbitral. Tenemos, como ya sabemos, también vigente el Acuerdo Mercosur sobre arbitraje comercial internacional entre particulares y un gemelo con los estados asociados, y ojalá se lleve a término la necesidad de reformular los instrumentos fundacionales del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur para que incorpore, como viene estudiándolo también desde la perspectiva académica y operativa, para que se incorpore a esta institución como una institución atractiva dentro del Mercosur para que los particulares puedan resolver las controversias. Esto está permitido, en definitiva, por el Acuerdo Mercosur. Está también complementado con el reglamento modelo de procedimientos para las instituciones arbitrales del Mercosur, Bolivia y Chile, en su momento los únicos estados asociados en el año 2000, y por eso esta mención. Habría que ampliarlo, por supuesto, al resto de los estados asociados actualmente, pero sería muy bueno que se incorporara el Tribunal Permanente de Revisión también como una institución arbitral para resolver controversias entre particulares, dada la jerarquía de los árbitros y la operatividad de la Secretaría. A esto habría que agregar, esto está en vigencia, pero procuramos que el Tribunal Permanente de Revisión revise, valga la redundancia, también los mecanismos para el acceso de los particulares, pero sería también muy deseable, y esto es lo que promovemos también desde acá, que se pusiera en vigencia el acuerdo en materia de jurisdicción en transporte, sobre todo, por supuesto, de mercaderías por agua, que no rige este acuerdo o cuando entre en vigencia no regiría para el transporte terrestre ni tampoco para el aéreo. Podría ser un transporte, por supuesto, también combinado, no solamente unimodal, sino multimodal. Hacemos votos para que efectivamente ese acuerdo que fue aprobado ya hace mucho tiempo en el Mercosur entre en vigencia, porque da diversas opciones para recurrir a la jurisdicción competente, entre ellas el ejercicio de la autonomía de la voluntad, pero no primando sobre los otros criterios jurisdiccionales, sino en una igualdad jerárquica con relación a los criterios fundamentales como son el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento, etcétera. El transporte es una vía fundamentalísima, sin duda, además, para la verdadera integración que nosotros tenemos que fortalecer. Por otro lado, ojalá prontamente, luego de esta pandemia, en la pospandemia, podamos volver a continuar con los trámites tendientes a que finalmente se ponga en vigencia el Acuerdo Mercosur sobre derecho aplicable a las relaciones de consumo, a los contratos con los consumidores, y se pueda revisar el instrumento que en el año 1996 se firmó y se aprobó en Santa María, Brasil, relativo a la jurisdicción en materia de relaciones de consumo, más amplio que el acuerdo referido al derecho aplicable, que tiene que ver con los contratos de consumo. Todo esto fortalecido por normas materiales que se han ido elaborando en el marco del Mercosur de protección de los consumidores, que, reitero, es una preocupación incluida específica y expresamente
dentro del acuerdo de facilitación del comercio electrónico, el de la protección de los consumidores y usuarios. Por el otro lado, el tema de la protección de datos personales, que es un tema básico y sobre el cual se hablará oportunamente en Perugia, ¿no?, respecto de esta protección multinivel, a nivel también de la protección de datos personales, así que me voy a reservar ese espacio en su momento para hablar de ello en el marco del Acuerdo de Facilitación de Comercio Electrónico del Mercosur. Aparte de esta cuestión comercial, diríamos, comercial paritaria, comercial involucrando los derechos de los consumidores, aparte de ello, también hacemos votos para que en la pospandemia en el Mercosur se vuelva a tratar la vigencia de los acuerdos en materia de jurisdicción y derecho aplicable para las relaciones matrimoniales y uniones convivenciales, porque la libre circulación de personas lleva, por supuesto, también a la necesidad de proteger a las familias, producto del matrimonio, producto de otras uniones convivenciales, tanto en su aspecto de validez, de régimen de bienes en el matrimonio, de relaciones personales, todo ello en un acuerdo que ha sido aprobado ya por las instituciones decisorias del Mercosur, órganos decisorios, pero que lamentablemente no ha entrado en vigencia. Mucho se produce en el ámbito del Mercosur, pero poco ha entrado en vigencia, sobre todo desde prácticamente el año 2010 a esta parte. Si a este ámbito privado le agregamos también la necesidad de que el acceso a la jurisdicción implique la seguridad, como se han referido mis colegas anteriormente, que tiene que ver también con la seguridad humana y hay que protegerlo en todos los ámbitos, hace que tengamos que profundizar la juridicidad de la integración del Mercosur en materia penal para perseguir la delincuencia organizada transnacional por la permeabilización de las fronteras. Ya tenemos en vigencia, como sabemos, el acuerdo protocolo de San Luis del año 96 sobre asistencia jurídica mutua en asuntos penales, que se ha aplicado muchas veces en casos resonantes, Malvino, Gaby Álvarez, etcétera. También tenemos el acuerdo de Belo Horizonte en materia de traslado de personas condenadas para el cumplimiento de sentencias de un país a ser cumplidas extraterritorialmente en el país donde la persona tiene su núcleo familiar para su resocialización. Esto también está en vigencia y funciona muy bien. Recientemente, prácticamente, se ha puesto en vigencia el acuerdo marco para la creación de equipos conjuntos de investigación para la persecución de la delincuencia organizada transnacional y ojalá prontamente se ponga en vigencia el acuerdo en materia de orden o mandato de detención del Mercosur, que ha sido elaborado reflejando de algún modo el mandato de detención europeo. Ojalá también, son todas expresiones en gran medida de deseos, pero con los recursos humanos que tenemos lo vamos a poder lograr, también se pueda llegar a lo que la Unión Europea ha llegado casi recientemente, la Fiscalía Común. También podremos lograr en el Mercosur una fiscalía común, para lo cual hay que proceder a la elaboración del instrumento respectivo. Y finalmente, porque dije que iba a ser breve y lo tengo que cumplir, lo importante también para la protección de los derechos fundamentales del individuo es que pongamos en vigencia otro instrumento aprobado por órganos decisorios, que es el del beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita. Ya tenemos el rechazo de la caución de arraigo en juicio para profundizar la igualdad procesal, en definitiva, entre todas las personas que habitamos el territorio del Mercosur. Esto tiene que ir de la mano con la extraterritorialidad del beneficio de litigar sin gastos válidamente otorgado en el país de origen, que se pueda reconocer en otro, y la asistencia jurídica gratuita, lo cual es evidente que es urgente ponerlo en vigencia para que se fortalezcan estos derechos humanos fundamentales.
Nada más, quedo también a disposición como mis colegas y agradeciendo su paciencia y tolerancia.